El día de hoy vamos a explicar el tema de la tabla periódica de los elementos químicos en la naturaleza que pertenece al área de química al curso de cuarto de secundaria. Vamos a empezar con la historia de la tabla periódica, recalcando que la tabla periódica es un instrumento muy útil en el área de química, ya que se tiene bastante información de cada elemento, tanto propiedades físicas como químicas. Ya. Algo relevante en la historia de la tabla periódica fue la tabla que propuso el ruso químico Dmitry Mendeleev en el año de 1869. Este aporte es muy importante en el área de química. La importancia del mismo se debe al ordenamiento casi específico de los elementos, lo que permitió adelantarse al descubrimiento de nuevos elementos y motivó la realización de investigaciones sobre aspectos desconocidos de la química en ese momento. En el año de 1869, Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos químicos en sentido creciente de su masa atómica. Otros científicos también realizaron la publicación de su tabla periódica, pero ¿por qué se considera Dmitry Mendeleev su tabla periódica la que propuso como base para la tabla actual? Es que él dejó espacios vacíos en su tabla periódica. Como podemos observar, esta es la tabla periódica de Dmitry Mendeleev, donde fue ordenando los elementos de manera creciente según su masa atómica, pero observó que algunos elementos tienen algunas similitudes y dejó espacios donde él indicó que de acuerdo a las investigaciones que se realicen, esos espacios vacíos se iban a ir actualizando a medida que se hagan los descubrimientos más adelante. La particularidad de la tabla periódica de Dmitry Mendeleev fue que se tomó más realce en el año de 1874 y en el año de 1885, donde se descubrió a galio, escandio y germanio, donde justamente mm, él dejó los espacios vacíos y como indicaron en esos años de 1874, se llegó a hacer, en ese caso, descubrió estos elementos y se fue colocando en los espacios vacíos donde él dejó, ¿no? En el caso de galio, de germanio y también de escandio. Entonces, en ese caso, la comunidad científica, a partir de aquello, dio más relevancia a la tabla periódica de Dmitry Mendeleev, motivo por el cual en el año de 1905, Dmitry Mendeleev fue premiado con la medalla Copley, un premio que se otorgan anualmente la Real Sociedad de Londres a una persona física o química con el reconocimiento a su trabajo científico por sus logros sobresalientes en las áreas de ciencias naturales. Entonces, a Dmitry Mendeleev se le dio ese premio Koplet en el año de 1905. Ahora, como les indicaba, Dmitry Mendeleev no fue el único que en este caso publicó su tabla periódica según el orden y las características que él había estudiado, ¿verdad? Son otros científicos que también publicaron. Antes de ingresar a indicar cuáles son esos científicos y cuáles son sus tablas periódicas, tenemos que ver una pequeña curiosidad que nos da también en el texto, que nos dice que en el universo los primeros elementos en formarse fueron el hidrógeno, el helio y un poco de litio. También tenemos otras curiosidades que vamos a ver más adelante. Lo que les indicaba, otra tabla propuesta fue la tabla de Meyer, de L- Lothar Meyer. Esta es la tabla periódica de Lothar Meyer que trabajó también en grupos, en filas y en columnas, también de manera creciente en este caso, según su masa atómica. Otra tabla periódica fue las octavas de Nebla, que está propuesta en grupos de octavas, ocho grupos, por eso son las octavas de Nebla, la tabla periódica de octavas de Nebla. También tenemos las triadas de Dobereiner, que él agrupó a los elementos según sus características similares en grupos de tres, como pueden ver aquí.
Otra curiosidad que también está en el texto nos dice que en el año 2016 se ha presentado una tabla periódica de, de Mendeleev, que según eso ya se suman 118 elementos. Entonces, a los elementos que Dmitry Mendeleev ya los ha ido ubicando, se dice que en la actualidad, hasta el 2016, se han ido aumentando más elementos, más que todos estos últimos son artificiales. Por ejemplo, se aumentó el 110, el 113 por niobio, el 115 conocido como moscovio, el 117 teneso y el 118 o ganeson. Esos son los elementos que se han ido descubriendo hasta el momento y se han ido incorporando a la tabla periódica. También nos indica quiénes fueron los que han ido realizando estas investigaciones. Fueron Hiroshi Matsumoto, Kosake Norita, Hideto Enoi y ahora el físico Hineto Inoi y su equipo siguen trabajando en un nuevo elemento que sería el unenio, que llegaría a ser el elemento 219 y en el cual, según la tabla periódica, en los espacios vacíos que debería ubicarse estos elementos, ya no podría estar presente. Y como consecuencia, se tendría que crear la octava fila, quiere decir el octavo periodo, o según las características que lo vayan trabajando, o lo que se sigue trabajando, ¿no? En este caso se está buscando un elemento más, que sería el elemento 119, que sería el unenio. Ahora vamos a ver la descripción de la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna nos indica que tiene 118 elementos químicos, en los cuales 92 se encuentran en el universo, en el planeta, se considerarían elementos naturales, y 26 son obtenidos en laboratorio, se consideran elementos artificiales. En ella se encuentra, en este caso, en la tabla periódica, podemos encontrar información como la masa atómica, su capacidad electronegativa, su estado de oxidación, grupos que comparten determinadas propiedades químicas y como nos indica, la distribución de la tabla periódica es de manera creciente según el número atómico. Y es, más que todo, empieza en el hidrógeno y se continúa. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico de 1, va a continuar con helio, el número atómico 2, litio 3, berilia 4, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente, de manera creciente al número atómico. La tabla periódica está distribuida por grupos y periodos. Los periodos son las filas y nos indica que son 7 periodos, en las cuales podemos observar que las que se encuentran en la parte inferior son la continuación del periodo 6 y del periodo 7. También nos indica que tiene grupos. Los grupos que se están presentes son 18 grupos, en las cuales podemos ver que los grupos de A es el grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, son los grupos A. Y los grupos B son el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay una característica en los grupos, a pesar que son 18 columnas. Por ejemplo, nos dice que existen 8 grupos de A y 8 grupos de B, a pesar que hay 18 columnas. Los 8 grupos de A son los que se encuentran al lado derecho y al lado izquierdo. Los que se encuentran en la parte media son los grupos de B, en los cuales tiene una característica que es el orden del grupo de B. Este es el 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y el grupo, la columna 8, 9 y 10 son el grupo 8B, unidos los tres.
se considerarían el grupo 8B. Por eso también se indica que hay 8 grupos de A y 8 grupos de B, pero son 18 columnas. ¿Ya? Vamos a tener cuidado con aquello. También entre grupo y grupo y nos indica que tienen características específicas, que vamos a ir reconociéndolo a medida que nosotros utilicemos la tabla periódica. Otra característica de los periodos de las filas nos dice que vamos a sumar los 118 elementos, que el primer periodo solamente tiene 2 elementos, en este caso el segundo y tercer periodo tienen 8 elementos, el cuarto y quinto periodo 18 elementos, el sexto y séptimo periodo más sus continuaciones tienen 32 elementos cada uno. Si nosotros totalizamos, los elementos son 118 elementos. Vamos a ir viendo la clasificación de los elementos químicos. Antes de ir a la clasificación de los elementos químicos, vamos a ver un dato curioso que está presente en el texto educativo. Por ejemplo, nos dice que en la tabla periódica no existe un elemento que tenga la simbología J. ¿Eso por qué? Porque es algo extraño, ¿no? Porque si nosotros observamos en la simbología de los elementos, es bastante amplio, pero no hay ningún elemento que empiece con J en la simbología. Y eso es una razón, es una pequeña curiosidad, ya que los nombres de los elementos químicos mayormente provienen del latín, una lengua en la que no existe este carácter que sería la letra J, y por eso se podría indicar que no está este símbolo, un elemento no tenga este símbolo de la J. Ahora, antes de empezar, vamos a ver la clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos se clasifican en metales, no metales, metaloides, halógenos y gases nobles. Los metales, las características que tienen los metales es que se encuentran un buen porcentaje de los metales en estado sólido y temperatura ambiente, a excepción de algunos, por ejemplo, el mercurio. Además nos dice que son densos, que son buenos conductores del calor y de la electricidad, más que todo presentan un brillo metálico. Además se clasifican en actínidos, lantánidos, metales de transición, alcalinos térreos y otros metales más que están presentes dentro de la tabla periódica. Los no metales no tienen la capacidad de transmitir calor, no son buenos conductores de la electricidad, no son nada maleables ni conductibles. Mayormente nos indica como una característica específica de los no metales que, que necesitamos algunos no metales en nuestro organismo para el buen funcionamiento del sistema biológico. Ahora, los metaloides son elementos que se encuentran en una posición intermedia respecto a los metales y no metales y tienen características de ambos grupos, quiere decir, tienen características de metales y no metales. Los halógenos es un grupo de 6 elementos que forman moléculas de 2 átomos, químicamente muy activas. Debido a su electronegatividad, suelen formar iones negativos. Son altamente oxidantes, por lo que suelen ser cáusticos y corrosivos. Los gases nobles es un grupo de 7 elementos cuyo estado natural es estar en estado gaseoso. Existen por lo general en su forma monoatómica de muy baja reactividad. Es por eso que se los conoce también como gases inertes. Comparten la mayoría de sus propiedades químicas. Ya, aquí podemos observar a los metales que se encuentran de color lila, un azul lila, los no metales que se encuentran de un verde claro, en este caso, los halógenos que se encuentran de color un café claro, los metaloides que se encuentran de un color verde, los gases nobles que que pertenecen mayormente al octavo grupo A. Ahí están los gases nobles. Y podemos observar la clasificación de los elementos ubicados dentro de la tabla periódica.
Ahora, tenemos que especificar lo que es el número atómico, la masa atómica, la valencia y los isótopos. El número atómico, cada elemento lo tiene presente, se simboliza con la letra Z mayúscula y nos indica la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo y también la cantidad de electrones presentes en la envoltura del átomo. Nos dice que un elemento que todavía no ha sido combinado tiene la misma cantidad de protones y electrones. Cada elemento tiene un número atómico específico. ¿Eso qué quiere decir? Que cada elemento tiene un número atómico, que él nos va a indicar cuántos electrones y protones tiene cada elemento. Ahora, la masa atómica es la suma de los protones y neutrones presentes en el núcleo. La valencia. La valencia es el número de electrones de un átomo de un elemento que cede o acepta para completar su órbita más extrema, en este caso su último nivel de energía. Cabe mencionar que existen 7 niveles de energía que vamos a ver en temas posteriores. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pueden variar entre sí de acuerdo a sus propiedades nucleares y energéticas. Se llaman isótopos a los átomos de un mismo elemento químico que se comportan o tienen comportamientos distintos, más que todo en su núcleo. Por eso su masa atómica va a variar. Del mismo elemento, su masa atómica puede variar por sus características que nos indican. Y a esos elementos que varía su masa atómica, porque en su núcleo va a haber esos neutrones de más, entonces se llaman isótopos. Aquí podemos ver las características que les decía, el número atómico. Por ejemplo, del azufre es 16, quiere decir que tiene 16 protones y 16 electrones. Su peso atómico o masa atómica. Mayormente el que vamos a trabajar nosotros se trabaja en decimales porque es el promedio de los isótopos presentes de ese elemento, el término medio, el promedio que utilizamos. Y la masa atómica es el que nos indica cuántos protones y neutrones se encuentra en el núcleo del átomo. También la valencia. La valencia, como nos indica, es una característica de cada elemento según la especie de aceptar o ceder electrones en su último nivel de energía. También los isótopos. Los isótopos vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, tenemos a los isótopos, el isótopo de carbono, porque su número atómico es 6, pero su masa atómica varía de especie a especie, de carbono a carbono. Por ejemplo, de este es 12 y de este otro es 14. O sea, los que varían son los neutrones, no así los protones o los electrones, porque ese número no está variando. Entonces, a eso se llama isótopo cuando en este caso es el mismo elemento, según la especie que tenga. Un carbono puede tener una masa atómica de 12 y otro carbono estudiado tiene una masa atómica de 14. Estamos hablando del mismo elemento, su mismo número atómico, pero la masa atómica diferente. A eso se llaman isótopos. ¿Y por qué varía la masa atómica? Porque en el núcleo atómico de estos elementos hay unas pequeñas variaciones que son los neutrones. Ahora, ¿qué son los isótonos? Los isótonos son aquellos elementos que tienen una variación total en su número atómico y en su masa atómica. En sí, todos los elementos que tengan ese tipo de variación se les tendría que determinar como isótonos. Los isóbaros son aquellos elementos que según sus particularidades de sus isótopos, algunos de ellos tienen, a pesar de que tengan diferente número atómico, estemos hablando que son diferentes elementos, son iguales en su masa atómica. Por ejemplo, esta es plata y este es otro elemento que es el paladio. Y yo veo que en este caso no son
no son no son diferentes elementos, son diferentes el número atómico, pero su masa atómica de ellos varían según son iguales según sus isótopos, ¿no? Seguramente es un plata con un isótopo, una masa atómica de 107, y el paladio lo mismo, uno de sus isótopos tiene 107 y sus masas atómicas serían las mismas, aunque estemos hablando de diferentes elementos. Vamos a ver las propiedades periódicas. Tenemos el radio atómico y el radio iónico, ya que es la distancia más probable entre el núcleo y su última capa de energía, y eso es de acuerdo a los electrones que tenga cada elemento. El número atómico va a ser más amplio cuando la cantidad de electrones sea mayor. El radio iónico es igual que el radio atómico, la distancia de separación entre el centro del núcleo y los electrones más alejados del átomo. Específicamente, vamos a trabajar con iones, que quiere decir que a ese elemento se puede captar electrones. Entonces, entre más electrones capten su último nivel de energía, el radio iónico va a aumentar, pero este ya no sería el radio de un elemento, sino sería de un elemento que sea ionizado, o sea, que ha ganado electrones y por eso está aumentando los electrones en su último nivel de energía. La afinidad eléctrica es una medida de energía que es liberada cuando un elemento agrega un electrón a su último nivel de energía. No todos los elementos tienen esa capacidad de agregar electrones a su último nivel de energía. Mayormente nos dice los que tienen más afinidad electrónica son de derecha a izquierda y son los que tienen esa capacidad de agregar electrones o un electrón a su último nivel de energía. Vamos a ir viendo lo que es la electronegatividad, ya que es una medida de capacidad que tiene cada átomo de atraer electrones para poder compartirlos. El orden de la tabla periódica nos dice que que se puede mover o aumenta al lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Del lado derecho tenemos a los elementos mm, más positivos, más electropositivos, y al lado izquierdo a los elementos más electronegativos. Como una curiosidad, el elemento más electronegativo es el flúor y el elemento más electropositivo es el cesio, pero también el francio y también el rubidio son los elementos más electropositivos y se encuentran al lado derecho. Y el flúor es el elemento más electronegativo. Vamos a ir viendo lo que es la energía de ionización. Esta energía es necesaria para separar un electrón en su estado fundamental. También nos dice que el estado, más que todo los que se encuentran en estado gaseoso, tienen una energía de ionización. Por ejemplo, nos indica que necesitan la energía de ionización para poder obtener o captar electrones y de esta manera se puedan combinar, como es el caso del sodio y el cloro, ya que el cloruro de sodio, que es la sal común que conocemos, tiene un átomo de sodio que cede un electrón y resulta una carga positiva, mientras que el cloro obtiene ese electrón y se carga negativamente como resultado. Más que todo nos indica que es la tendencia de un átomo a atraer electrones. Vamos a ver el carácter metálico. El carácter metálico se refiere a su capacidad de perder electrones u oxidarse. Cuando un elemento se oxida, produce la reducción del elemento o sustancia con la que ha reaccionado, por lo cual se denomina agente reductor y aumenta al descender en periodos o grupos. En este caso, ¿quién tiene carácter no metálico? Los del lado izquierdo. ¿Quién tiene carácter metálico? Los del lado derecho. Y como nos indica, los que tienen carácter metálico mayormente cede su electrón. Y los que tienen carácter no metálico acepta ese electrón para su combinación posterior. Además nos dice quiénes tienen más afinidad electrónica, los del lado izquierdo. ¿Quiénes tienen más energía de ionización? Los del lado izquierdo. La afinidad electrónica y energía de ionización también es superior a medida que se sube por el grupo, de abajo arriba. El radio atómico aumenta a medida que se vaya
que vaya bajando la tabla periódica porque el número atómico va a aumentar. Vamos a ver la importancia de la tabla periódica en la preservación del medio ambiente. Desde hace muchos años atrás se conoce que la naturaleza está formada mayormente por unos pocos elementos químicos de la tabla periódica, como ser el carbono, calcio, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, silicio, azufre, magnesio, lo que es hierro, potasio y otros más que constituyen parte de la vida del planeta. Por ejemplo, en los troncos, frutas, pelos, dientes, músculos que está dentro, en este caso, en todo nuestro ecosistema, tanto de seres vivos, animales, vegetales y en este caso lo que también convivimos con nosotros serían los seres humanos. Y también existe alguna materia inanimada que está dentro de la naturaleza, que lamentablemente estos minerales se explotan en nuestro medio, más que todo en Potosí, lo que es la explotación de la minería. Y lamentablemente que para que se pueda procesar lo que se ha explotado de la tierra, se utiliza bastantes reactivos químicos para poder hacer la separación de lo que se quiere, de lo que se quiere separar, ¿no? De lo que se ha tenido o lo que se extrae de las minas. Y todo el residuo, lamentablemente, es desechado al medio ambiente y lamentablemente contamina. Y es lo que está ocasionando, lo que está sucediendo en nuestro medio propiamente en la zona baja, en la zona de Cantomarca, ya que los residuos botados de los ingenios para su proceso, para lo que utilizan para procesar y obtener los diferentes minerales, está afectando bastante al medio ambiente y no solamente al medio ambiente, también a las personas que nos encontramos o vivimos cerca, ya que ya que nosotros nos botan todos estos residuos, está todo lo que se llama, como se conoce como pirita, también todos los residuos que botan hasta lo que es al río, ¿no? Entonces, afecta bastante porque esto llega a todos los lugares, a todos los rincones de nuestra comunidad y está ocasionando muchos problemas en la actualidad. Por ejemplo, en el caso de Cantomarca, la población está siendo contaminada con un gran porcentaje de plomo en la sangre y que actualmente no se está haciendo nada para poder, en este caso, para poder ya limitar, prohibir a estos ingenios que sigan trabajando aquí en nuestra zona, que sigan botando, en este caso, sus residuos al medio ambiente. Y es una manera que ustedes también entiendan, jóvenes, que tenemos que tomar conciencia para poder cuidar el medio ambiente, porque al cuidar el medio ambiente también cuidamos nuestra salud, nos cuidamos a nosotros mismos. Antiguamente en el Imperio Incaico se realizaban un buen manejo de la tierra. En el caso de ellos, se trabajaban en terrazas de cultivo, como pueden observar en la imagen, y eso lo hacían o lo construían las terrazas, tenían soporte de tierra. ¿Para qué? Para que las montañas, en este caso, no se vayan, no exista ese deslice, para que también con ese deslice no se lleve las propiedades en este caso, todos los minerales, las propiedades, toda la tierra que, en este caso, todo el mineral que tenga, para que no sea deslizado y no se vaya a las faldas de las montañas. Esto se trabajaba con piedra y más que todo para que la tierra siga siendo fértil y se pueda cuidar de esta manera la madre tierra, ¿no? Que ellos conocían en su tiempo. Ahora nosotros lo conocemos como medio ambiente. Entonces, con todo lo que les trato de explicar sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, es que nosotros conozcamos los elementos químicos que están en nuestra tabla periódica y como nos hace referencia, algunos elementos se encuentran en mayor porcentaje que otros en nuestro planeta, pero lamentablemente para la explotación de algunos elementos inanimados, como es en la minería de Potosí, de los ingenios aquí de la zona de Cantomarca, hacemos daño, ¿no?
al hacer este tipo de trabajo, que también es un movimiento económico, pero los residuos hacen bastante daño y eso hay que tomar conciencia. Y sí se tiene que trabajar bastante para el tome de conciencia para que nosotros podamos cuidar el medio ambiente y poner un alto a este tipo de explotación y también un poco al trabajo que hace la minería. Bueno, eso es todo por el día de hoy.